Buenas noches, apreciados amigos y hermanos. Les habla el pastor Rafael Sánchez desde Venezuela, específicamente desde Tocuyito, Estado Carabobo, de su programa Conociendo los Misterios de la Biblia. Hoy abriendo una serie nueva que hemos titulado Los diferentes métodos para interpretar la Biblia. Tomaremos como base las reglas de interpretación bíblica, quise decir por Tomás de la Fuente de la Casa Bautista de Publicaciones. ¿Ok? Les invito a suscribirse a mi canal Los Misterios de la Biblia y ya damos inicio entonces a hablar del primer método, el método racionalista. ¿En qué consiste este método, el cual se usa para interpretar la Biblia? Es un método que está basado en la razón humana y en la lógica, tomando como partida teorías científicas y descartando todo lo que es la parte espiritual, la parte sobrenatural de la Biblia. Se descarta en este tipo de método. Vamos a citar algunos textos bíblicos que lo vamos a interpretar de acuerdo al método racionalista. Por ejemplo, en Mateo capítulo 14, versículo 13 en adelante, nos habla sobre la alimentación de una multitud de 5,000, sin contar mujeres ni niños, que fueron alimentados por 5 panes y 2 peces, ¿ok? Los intérpretes de este método sugieren de que allí no hubo ningún tipo de milagros, simplemente el hecho de ayudarse mutuamente y la fe que ellos tenían, pudo ellos sentirse llenos, alimentarse, y que hubo un compañerismo y sucedió un milagro moral, no descartando por supuesto la parte sobrenatural de dicho evento en relación a ese pasaje bíblico. Otro ejemplo está en Marcos capítulo 6, versículo 45 al 51, donde se refiere a Jesús que caminó sobre las aguas del mar de Galilea. Nos narra esa historia de que los discípulos posteriormente, después de andar toda la noche remando y remando, y por una gran tormenta, interpretándolo desde el punto de vista racionalista, sugieren de que no se dieron cuenta y descubrieron que estaban en la orilla. Y Jesús, al estar en la orilla, caminó sencillamente en unas aguas muy bajas y se montó en la barca, descartando lo sobrenatural de dicho relato, de dicho evento. Otro ejemplo para interpretar según el método racionalista está en Josué capítulo 6, versículo 1 al 24, donde se refiere a un evento que los israelitas querían tomar a Jericó. Le dieron varias vueltas por varios días y sucede una situación de que los muros caen. Recuerden que los muros, habían personas viviendo en los muros, o sea que no eran muros muy delgados, eran muros gruesos, de aproximadamente 20, 15, aproximadamente esa es la cantidad de ancho, y podían vivir personas allí en habitaciones. Y bueno, dice los intérpretes del método racionalista que allí hubo una especie de tumulto ecosísmico de tanto golpear, pisar, el sonido de las trompetas, el tumulto de la multitud, originaron entonces la caída de los muros. Bien, habiendo tomado como ejemplo estos 3 versículos e interpretándolo de una forma racionalista, ahí nos damos cuenta cómo funciona dicho método y se descarta totalmente la parte sobrenatural del versículo. Vamos a citar algunos entonces pensadores del método racionalista. Este método tuvo muy de boga, muy fuerte en el siglo XIX. Voy a citar, por ejemplo, autores como J.C. Cack de Horman, año 1919, que habla sobre la historia de la salvación. Él dice que el texto bíblico no es importante, que lo importante es la historia, donde descansa la base cristiana. Otro autor llamado Martín de Belus, en el año 1919, habla sobre la historia de las formas del evangelio. Dice que la parte oral de la fe cristiana es más importante que el texto bíblico, descartando por supuesto toda posibilidad, quise decir, sobrenatural del texto. Y por supuesto no dejaríamos de citar un autor muy importante del año 1921 en su obra La historia de la tradición cristiana, que él dice, este señor llamado Rodolfo Buchmann, dice que la fe cristiana es simplemente mitos y leyendas de una cultura judía y griega. Hagamos entonces una conclusión de este método racionalista. ¿Es confiable utilizar este método para hacer una exégesis, es decir, hacer una interpretación del texto bíblico?
no es confiable, porque recuerden ustedes que la Biblia es la palabra de Dios y la palabra de Dios fue inspirada, es decir, los autores bíblicos fueron inspirados. La palabra griega es teoneusto. Los escritores bíblicos fueron inspirados. Teoneusto es la palabra que se usa para inspiración por el Espíritu Santo. Así que la Biblia está llena de eventos sobrenaturales, y descartar dichos eventos tendríamos entonces que no creer ni practicar lo que dice la Biblia. Dios le bendiga, Dios le guarde. Quisiera hacer una oración por aquellas personas que nos van a seguir por el canal Los Misterios de la Biblia, donde vamos a responder preguntas, donde vamos a continuar con la serie de esta parte que ya iniciamos, los diferentes métodos para interpretar la Biblia. Allí vamos a ver cuál es el que más podríamos usar para aplicar una exégesis. Es una bendición estar allí compartiendo la palabra de Dios con ustedes. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por todas aquellas personas que se han topado con este canal, se han topado con este video, y queremos que el Espíritu Santo empiece ya a trabajar con ellos, a ministrar en ellos, para que puedan entender la palabra del Señor. Dios les bendiga, Dios les guarde. Será entonces hasta otra entrega. Recuerde que Los Misterios de la Biblia en su canal YouTube. Dios me lo bendiga.